Pues buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. La semana pasada estuvimos viendo algunos salmos que fueron el 52, 54, 55, 56, 58, no, 59 y 62. Los 6 primeros los encuadrábamos dentro de una categoría que era enemigos al acecho, porque todos ellos estaban muy juntos entre sí y tenían esa característica de que había enemigos que estaban acosando. Y luego veíamos el Salmo 62, que lo titulé 6 solamente, porque hay el adverbio solamente aparece 6 veces en ese salmo, 4 de ellas referido a Dios. Solamente en Dios está mi salvación, en Dios solamente está mi salvación y mi gloria. Entonces ahí veíamos, Dios solamente está callada mi alma, como David sabe encontrar en Dios la quietud y el reposo, aun cuando está también en este salmo siendo acosado por enemigos. Y ahora vamos a pasar al Salmo 63, que lo he titulado Banquete en el peor momento. De hecho, el título podría ser Banquete en el peor momento y en el peor sitio. Peor momento, porque el momento es cuando Absalón, el hijo de David, se ha rebelado contra su padre y entonces David no ha tenido más remedio que escapar de Jerusalén para salvar su vida. Ese es el peor momento y seguramente el peor momento en la vida de David. Y luego el peor sitio, porque es en el desierto cuando está escribiendo este salmo. Como dice el encabezamiento, Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Si vamos un momentito al segundo libro de Samuel, al capítulo 15 y versículo 28, son las instrucciones que David le está dando al sacerdote. Segundo de Samuel 15, 28 dice: mirad, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. Aviso de lo que está pasando en la ciudad, en Jerusalén. Pero yo me detendré en los vados del desierto. Entonces David está huyendo de su hijo Absalón y está además en el desierto. El desierto es un lugar inhóspito, ¿verdad? El desierto es lo contrario a la comodidad, es lo contrario a estar en un sitio confortable y cómodo y tranquilo, es todo lo contrario a eso. Precisamente es en ese sitio y en ese momento donde David va a encontrar un banquete espiritual, de naturaleza espiritual, recibiendo alimento de Dios. Israel, durante su estancia en el desierto, teniendo todas las ventajas a su favor, teniendo el cuidado y la provisión de Dios, fiel de Dios, día tras día, no teniendo enemigos que los acosaran, es decir, teniendo todas las facilidades y todas las ventajas, sin embargo, la estancia de Israel en el desierto fue de fracaso en fracaso, a causa de sus quejas, de sus murmuraciones y a causa de sus rebeliones, de tal manera que ellos desperdiciaron todo lo que era favorable y era mucho a su favor, lo desperdiciaron totalmente. David está aquí en el desierto, tiene en contra que sus enemigos lo están persiguiendo para acabar con él y no está experimentando en este momento nada, vamos a decir, que pueda ser factible, que pueda tocar, como por ejemplo Israel con el maná, que lo podían tocar, la provisión de Dios.
David no tiene nada a qué agarrarse, a qué aferrarse. Y sin embargo, con todas estas dificultades que está pasando en contra, David va a sacar provecho precisamente de esas dificultades en esos momentos difíciles para saber encontrar su provisión en Dios y su comunión y su banquete en Dios. Esto nos enseña una cosa muy importante. Hay quienes, teniendo a su favor lo mejor, no saben, no aprecian lo que están teniendo, y sin embargo hay quienes, teniendo las cosas en contra, saben utilizar esas dificultades entonces para experimentar la bendición y la gracia de Dios. Aquí tenemos el comienzo del Salmo 63, versículo 1. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Lo primero de todo, vemos la relación personal, íntima, que David tiene con Dios. Después de el comienzo, Dios, la palabra Dios, se dirige a Dios, vamos a decir en términos generales, pero inmediatamente añade Dios, Dios mío, eres tú. Cual habla de esa relación estrecha, personal, que David tenía con Dios. Ya lo vimos en el Salmo 23, el Señor es mi pastor. Ya lo vimos en el Salmo 18, te amo, oh Señor, fortaleza mía. Es decir, es algo, una constante en la vida de David, el hecho de tener esta relación personal con él. Y en medio de estas circunstancias de escasez en tantos sentidos, sin embargo, él tiene deseo, tiene hambre, tiene anhelo de Dios. Mi alma tiene sed de Dios, mi carne te anhela. En ese sentido, este pasaje se parece bastante al del Salmo 42 y versículo 1. El Salmo 42 fue escrito por los hijos de Coré, ¿verdad? Es como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por Dios, por ti, oh Dios, el alma mía. Eso era lo que los hijos de Coré estaban escribiendo, y aquí David está en consonancia con ese sentido también, diciendo lo mismo: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Y ese deseo de Dios es de poder contemplar, de poder experimentar el poder y la gloria de Dios, como dice el versículo 2, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. En el santuario estaba en Jerusalén, pero él ahora mismo ya no está en Jerusalén, está en el desierto. Pero sin embargo, David sabe que no hace falta que él esté presente en Jerusalén para poder experimentar la presencia de Dios. Y en este sentido, David tiene un conocimiento aquí del que Jesús le va a hablar siglos después a la mujer samaritana en Juan 4, cuando le diga: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es decir, que no hace falta estar en un lugar físico determinado, en un lugar, vamos a decir, sagrado, en un templo, para poder adorar a Dios allí y solamente allí, sino que como Dios es espíritu, no está circunscrito, no está limitado a un cierto o a ciertos lugares. Y por lo tanto, aquí David, aunque no está en el Jerusalén, no está en el santuario, sino que está en el desierto, con todo, él sabe que allí mismo también puede experimentar lo mismo que experimentaba cuando estaba en el santuario. Y aquí también él está llegando a una conclusión muy importante: la valoración
qué es lo más profundo, qué es lo más valioso que existe. Y lo más valioso lo tenemos en el versículo 3, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mejor, vale más tu misericordia, tu lealtad hacia mí que la propia vida. Sin esa lealtad, sin esa misericordia hacia mí, la vida no tendría ningún valor. Pero es por tu misericordia entonces que eso hace que sea más importante que la vida. Y ahí es donde él va a experimentar este banquete en el peor momento y en el peor sitio, porque dice en el versículo 5, como de meollo y de grosura será saciada mi alma. El meollo y la grosura son las partes escogidas de la carne, ¿verdad? De hecho, en los sacrificios que se celebraban en el tabernáculo y en el templo había una parte especial que era esa precisamente la del meollo y la grosura, que estaba reservada para Dios y se ponía sobre el altar y allí era donde se quemaba. Y David está diciendo aquí que él va a recibir de parte de Dios precisamente esta porción especial, esta porción escogida. Por supuesto que él no está pensando aquí en un banquete físico, en un banquete material, ni nada de eso. Él está pensando aquí en ese banquete espiritual de deleitarse, de alimentarse de esa provisión de Dios en estos momentos, además, que son críticos en su vida. Con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Entonces, en esos momentos de silencio, en esos momentos de quietud y de soledad, es cuando va a recibir ese alimento y también va a recibir la fuerza necesaria para poder sobrellevar todo lo que está en su contra en estos momentos. Porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Y la verdad es que esta meditación en las vigilias de la noche son momentos preciosos, cuando podemos quedarnos a solas con Dios, cuando podemos apartar este tiempo después del día y de todo el trajín del día y de todas las actividades de hablar con unos y con otros y de hacer esto y lo otro, todos nuestros deberes que tenemos que hacer diarios, pero cuando llegan estos momentos tenemos que saber aprovecharlos para poder quedarnos a solas con Dios, en esa meditación, en esa oración, entonces, porque ahí es donde vamos a recibir fuerza y donde vamos a recibir palabra suya. Versículo 8, está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido, me está sosteniendo, tu fuerza, Señor, la estoy recibiendo, estoy experimentándola en estos momentos. Y ahí es donde el Salmo termina con la descripción de lo que va a acontecer con los enemigos de David que quieren darle caza y lo que va a pasarle a David mismo. Versículo 9, pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra, los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Y efectivamente eso es lo que va a ocurrir, porque poco después de esta escena que tenemos aquí, se va a dar una batalla en el bosque de Efraín entre Absalón y sus partidarios y David y sus hombres, y lo que va a ocurrir allí va a ser la derrota de Absalón y de su gente, y por lo tanto la salvación de David. Versículo 11, pero el rey se alegrará en Dios, el rey es él, aunque en este momento su corona está
está en el aire, pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Pasamos así ahora al Salmo 65. Lo he titulado Dos facetas de Dios. Es de nuevo un salmo de David, al músico principal, salmo, cántico de David. Dos facetas de Dios. Una faceta hacia nosotros, una faceta de Dios hacia nosotros, y otra faceta de Dios hacia el entorno. La faceta de Dios hacia nosotros la tenemos en los versículos 1 al 5. La faceta de Dios hacia el entorno está desde el versículo 6 hasta el versículo 13. La faceta hacia nosotros es la de Dios Salvador. Dios como Salvador es la faceta suya hacia nosotros. Y la faceta hacia el entorno es la de preservador de todas las cosas, de todo el entorno que nos rodea. Dios lo está preservando. Son dos facetas que son diferentes, Salvador y preservador, pero al mismo tiempo son complementarias, porque las dos proceden de Él, las dos son suyas. Y las dos además muestran la bondad y la benevolencia de Dios hacia nosotros. Salvador hacia nosotros, su bondad, la preservación de Dios hacia el entorno, también su bondad, porque cuida de todas esas cosas. Salvador lo tenemos aquí al principio de este salmo: tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Así que Dios escucha la oración, y escucha la oración no solamente de alguno o de unos pocos, sino que a ti vendrá toda carne, es que todo aquel que ora, que se dirige a Dios con un corazón sincero, no importa su nacionalidad o no importa su trasfondo social o lo que sea, da igual, Dios atiende esa oración. Tenemos un ejemplo de ello en el libro de los Hechos, en el capítulo, en primer lugar, en el capítulo 12, y versículo 5, y es cuando Herodes, después de mandar matar a Jacobo, el hermano de Juan, echó mano también de Pedro y lo metió en la cárcel para luego hacer lo mismo que había hecho con Jacobo. 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Aquí tenemos entonces al pueblo de Dios haciendo oración, intercediendo ante Dios a favor de Pedro. Como consecuencia de esa intercesión se va a producir la liberación milagrosa de Pedro, porque un ángel va a entrar en la prisión, le va a soltar las cadenas, va a abrir todas las puertas y lo va a sacar de allí hasta llevarlo a la casa de Juan Marcos, donde estaba la iglesia precisamente reunida orando por él. La oración del pueblo de Dios llega a la presencia de Dios. Dios oye esa oración. Pero si retrocedemos un momento al capítulo 10 de este mismo libro de Hechos, tenemos el caso de Cornelio. Versículo 1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Fíjate, aquí no estamos con un judío, no es un israelita,
no es alguien que pertenece a la iglesia, no, es un gentil, es un romano, un centurión romano. ¿Escuchará Dios la oración de este hombre si es alguien que no pertenece al pueblo de Dios? ¿No pertenece tampoco a la iglesia? ¿La escuchará? Oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Tus oraciones han subido para memoria delante de Dios. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Es lo que siglos antes que Dios escuchara la oración de Cornelio, ya está diciendo David aquí que Dios va a atender la oración de todo aquel que venga a él en esa actitud entonces de oración. He dicho que esta primera parte del Salmo nos presenta la faceta de Dios como Salvador. Y efectivamente así es, porque fíjate lo que dice el versículo 3. Las iniquidades prevalecen contra mí. O sea, los pecados me abruman. Los pecados me superan. Así es como estoy. Más nuestras rebeliones, tú las perdonarás. Y aquí es donde está esa faceta salvadora de Dios que viene para perdonar nuestros pecados, nuestras iniquidades que prevalecen contra nosotros. Eso es salvación. Y no solamente eso, que hay una cancelación del pecado, sino que hay una comunión con Dios después de ese perdón del pecado. Versículo 4, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Esto habla aquí de comunión, de relación personal. Y además de saciamiento, seremos saciados del bien de tu casa. Se parece un poco a lo que David ha escrito en el Salmo 63, versículo 5, como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Allí estaba, hay un saciamiento en el desierto, con ese banquete espiritual, y aquí en el Salmo 65 de nuevo vuelve a emplear la palabra saciamiento del bien de la casa de Dios, un saciamiento espiritual de nuevo. Primera faceta, Dios como Salvador. Segunda faceta, la de Dios como preservador. Preservador del entorno, de la creación, que Él mismo un día puso en marcha, no solamente la puso en marcha y luego la ha dejado que funcione por sí sola, sino que la está sosteniendo, que la está manteniendo, la está proveyendo momento a momento, día tras día, para que siga funcionando. Lo tenemos allí en el versículo 6. Lo que pasa es que, perdón, me he saltado el versículo 5, que tiene que ver también con Dios como Salvador. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Ya nos hemos encontrado en el Salmo 24, 5, los términos salvación y justicia juntos. Si vamos un momento allí, Salmo 24, 5, dice,
él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Justicia del Dios de salvación. Parecen dos términos irreconciliables, ¿verdad? Que son opuestos entre sí. Si hay justicia, no hace falta salvación, y si hay salvación, entonces parece que se ha saltado por encima la justicia. Pero en Dios hay justicia y hay salvación al mismo tiempo. Es una contradicción aparente que se va a resolver luego en el Nuevo Testamento mediante Cristo. Cristo va a tomar nuestro pecado, va a recibir la justicia retributiva de Dios. La justicia retributiva es cargar con el castigo por el pecado. Eso es justicia retributiva. El delito merece castigo. Cristo toma la justicia retributiva de Dios para que nosotros podamos recibir la justicia salvadora de Dios. Aquí se está hablando precisamente: con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación. La justicia y la salvación en Dios son compatibles, y eso se verá en el Nuevo Testamento, entonces, en la persona de Jesús. Y además hay aquí una amplitud de esa salvación. Oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. O sea, esa salvación no está limitada, no va a estar limitada solamente a un pueblo determinado como es el pueblo de Israel, sino que esa salvación va a ser para todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Es decir, que va a tener un alcance universal, de tal manera que un día habrá representantes de todos los pueblos y de todas las lenguas, representantes allí delante del trono de Dios y del Cordero. Dios como Salvador. Y ahora sí nos metemos entonces en la segunda faceta, que era la de Dios como preservador, que la tenemos desde el versículo 6 hasta el final del Salmo. Porque ahora comienza a hablar acerca de esa obra continuada de Dios para sostener lo que Él ha creado, lo que Él ha hecho. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Aquí estamos viendo las leyes que Dios ha puesto en la, vamos a decir, naturaleza, por las cuales el mundo, la creación, se rige y funciona. Tú eres, Señor, el que has afirmado, el que has puesto todos esos montes ahí, y tú eres el que sosiegas el estruendo de los mares, el que le pones límite, el que le dices hasta aquí puedes llegar. Versículo 8, por tanto los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Y es evidente que está pensando aquí en el sol. La salida de la mañana, cuando el sol comienza, y la salida de la tarde, que es cuando el sol se oculta. Todo está sucediendo porque Él está detrás de todo ello. Es decir, no es el azar, no es la ley mecánica la que hace posible este funcionamiento, no es la naturaleza la que tiene la última palabra, la que decide, no es Baal el que controla todos estos procesos, sino eres tú, Señor,
el que estás manteniendo y dándole a tu creación que siga. Tú eres la causa y has establecido las leyes también para que las cosas funcionen así. Versículo 9, visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces, con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos, cuando así la dispones, hacen que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Es la acción del agua, la acción vivificadora del agua, la acción fructífera del agua. Sin agua no puede haber vida. El agua es necesaria para la vida y ese agua precisamente es Él el que la está dando. Versículo 11, tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura, destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Así que la creación inanimada, la creación, las cosas, están aquí incluso alabando a Dios por esa obra vivificadora y continuada que Él está haciendo. Dos facetas de Dios, Salvador y preservador. Saltamos ahora al Salmo 67. Lo he titulado Bendecidos para bendecir. No sabemos quién fue el que escribió este salmo, porque el encabezamiento solo dice: al músico principal en Nejinot, salmo cántico. Dios prometió a Abraham, Génesis 12:3, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. Así que en esa promesa que Dios le hizo a Abraham hay un propósito misionero. El propósito misionero de Dios no empieza con el libro de los Hechos. No. Ahí es cuando, vamos a decir, se lleva a cabo, pero en la mente de Dios, desde la eternidad, ese propósito misionero se lo hace saber por primera vez a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y ese propósito misionero es el que está presente aquí en este salmo. Versículo 1. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Dios tenga misericordia, Dios tenga literalmente gracia de nosotros. Y en base a esa gracia, entonces nos bendice. No nos bendice por algo que nosotros tenemos de especial, que somos más justos o mejores, no. Dios tenga misericordia, gracia de nosotros y nos bendiga. Ese es el deseo. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Hacer resplandecer el rostro, cuando en la Biblia, en el Antiguo Testamento se habla de que Dios haga resplandecer su rostro, es una frase que quiere decir que muestre su favor, que muestre su benevolencia, que muestre su gracia y su bendición. Si vamos un momento al libro de Números, está la famosa oración sacerdotal, que a veces en las bodas se ora por los novios y se les bendice de esta manera, en algunas, no en todas, pero hay en algunas que sí. En Números 6, 25, dice: el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Entonces, hacer resplandecer el rostro
significa esto, que muestre hacia ti su benevolencia, su favor y su misericordia. Otra vez en el Salmo 31 y versículo 16, dice: haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. De nuevo, otra vez, aquí David es el que está diciendo: haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sobre mí, que yo experimente, Señor, esa bendición. Hacer resplandecer el rostro. Hay la frase contraria, que es la de ocultar el rostro. Cuando Dios oculta el rostro o cuando Dios pone el rostro en contra de alguien. Ocultar el rostro o poner el rostro en contra de alguien significa que Dios está enojado, que Dios está airado en contra de esa persona o de ese pueblo o de quien sea. Por ejemplo, en el Levítico, en el capítulo 20, y versículo 6, dice: y la persona que atendiera a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Aquí tenemos entonces la prohibición que Dios establece sobre todo lo que tenga que ver con entrar en el mundo del ocultismo, del espiritismo y todo lo que gira en torno a eso. Yo pondré mi rostro contra la tal persona. Es decir, me voy a volver su enemigo. Hacer resplandecer el rostro es lo contrario, amistad. Poner el rostro en contra es enemistad. Y luego está la de ocultar el rostro. En el Salmo 13, y versículo 1, Salmo de David: ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Esconder el rostro, ocultar el rostro. Es, de nuevo, otra vez, lo contrario de hacer resplandecer el rostro. Volvemos a nuestro Salmo 67. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Esta es la petición que está haciendo aquí el escritor. ¿Para qué? ¿Para qué hace esta petición? ¿Para estar repleto de bendición? ¿Para estar satisfecho? ¿Para estar lleno? No. No es para que Él sea el recipiente de esa bendición y ahí acaba la bendición, sino que el propósito de esta petición, que haga resplandecer, que nos bendiga, es, versículo 2, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Es decir, el gran propósito por el que se está pidiendo aquí la bendición personal no es que acabe en uno mismo, sino que pase, esa bendición venga a mí, pase a través de mí y pueda llegar a otros. O sea, que yo sea un canal, que yo sea un medio, un instrumento de la bendición de Dios para poder alcanzar a otros con esa bendición. ¿Te das cuenta de la diferencia entre una cosa y la otra? De pedir que Dios me bendiga para estar yo muy bien y muy contento y muy satisfecho y muy feliz en la vida y se acabó, a decir que Dios me bendiga para que sea conocido
en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. En la tierra, en todas las naciones. Aquí tenemos la amplitud, el propósito amplio, universal, no restringido, no raquítico, no estrecho, amplio. Concuerda con el propósito misionero de Dios que le dio a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí es igual, es ese propósito misionero. Y Señor, yo lo que quiero ser es un medio por el que fluya, no se estanque tu bendición en mí, no se acabe, no se quede en mí tu bendición y se termine ahí, en mí, sino que pase a través de mí para llegar a otros. Se ha dicho muchas veces que hay una diferencia fundamental entre el mar de Galilea al norte de Israel y el mar Muerto al sur de Israel. Y la diferencia es muy sencilla. El mar de Galilea recibe el agua del Jordán que viene del monte Hermón, la recibe, pero al mismo tiempo que la recibe, la está dando. Viene de arriba, pasa por el mar de Galilea y sigue fluyendo para abajo. Eso es lo que es el mar de Galilea, un medio por el que el Jordán pasa. Y por eso el mar de Galilea es un mar con vida, un mar que tiene vida. Los apóstoles, los primeros discípulos de Jesús, eran pescadores porque en el mar de Galilea había y hay pesca, hay peces, hay vida. Es un mar que tiene vida. Recibe el agua y da el agua. El mar Muerto recibe el agua del Jordán, de ese mismo río, pero ahí termina el agua, en el Jordán. El mar Muerto no da, no fluye el agua. Es como un recipiente en el que el agua se estanca. Y entonces hay una proporción de sales y de otros ingredientes químicos muy fuerte, de tal manera que es imposible la vida en ese mar. Por eso se le llama precisamente mar muerto. La diferencia entre el mar de la vida y el mar muerto es eso. El primero recibe y da. El segundo solamente recibe y no da nada. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Es decir, que esos mismos pueblos a los cuales ha llegado tu conocimiento, ha llegado tu salvación, esos pueblos va a haber una respuesta de alabanza, una respuesta de gratitud como fruto de esa salvación que han recibido. Que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Si vamos un momento al Evangelio de Lucas, al capítulo 2, y versículo 30, cuando aquel hombre que se llamaba Simeón fue al templo, guiado por el Espíritu Santo, y allí se encontró con María, con José y con el niño, con Jesús, pronunció estas palabras. Versículo 29. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra,
porque han visto mis ojos tu salvación. Han visto mis ojos tu salvación. Y tu salvación es no una cosa, no un acto, es una persona. Esta persona. Eso es tu salvación. Y en el Salmo 67 se está pidiendo para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Tu salvación, no meramente una cosa, un suceso, una experiencia, sino una persona que el Nuevo Testamento nos va a descubrir quién es esa salvación. Versículo 4, alégrense y gócense las naciones porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Fíjate, aquí hay un paso más. Ya no solamente es que las naciones conocen, experimentan esa salvación, sino que hay un establecimiento del reino de Dios en medio de esas naciones. Porque dice, alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Juzgar es una facultad que Dios tiene. Es una facultad no solamente de juicio, sino también de gobierno. Y aquí se está hablando de que Dios va a gobernar los pueblos. Por lo tanto, es el establecimiento del reino de Dios en medio de los pueblos. Juzgarán los pueblos con equidad, o sea, con rectitud. Y pastorearás. Y de nuevo aquí, pastorear es sinónimo de gobierno, de guía y de apacentar. De la misma manera que un pastor gobierna a sus ovejas, guía a sus ovejas y apacienta a sus ovejas, así se está diciendo aquí como Dios gobierna y guía y apacienta a las naciones en la tierra. Es el establecimiento del reino de Dios. Y como consecuencia de eso, viene otra vez la alabanza de los pueblos. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Esto significa entonces que este reino es un reino benigno, no es un reino opresor, no es un reino imposible de soportar, no es un gobierno tiránico, no, porque los pueblos están alabando. Si están alabando, significa que este reino es un reino de bendición. La conclusión, versículo 6, la tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro, bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Fíjate, termina tal como empezó, bendíganos Dios. Y no dice bendíganos Dios, punto. Y ya está. Y nosotros somos los bendecidos. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Es un salmo misionero este. El Salmo 67 se le puede llamar el salmo misionero del Antiguo Testamento, porque además aquí está haciendo eco de la oración que Jesús nos enseñó. Venga tu reino, venga tu reino. Y se está haciendo eco también de las palabras que Jesús pronunció antes de ascender al cielo, cuando encomienda a los suyos: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El propósito misionero de Dios empieza en Abraham,
sigue con el Salmo 67 y otros textos también del Antiguo Testamento, y luego se va a materializar en el Nuevo Testamento con esa declaración de Jesús en Hechos 1:8. Salmo 67. Bendecidos para bendecir. Pasamos al Salmo 69, lo he titulado Salvado de la perdición. Salvado de la perdición. Al músico principal sobre lirios, Salmo de David. ¿Cuántos salmos de David? 73, me parece que eran 74, ahora no me acuerdo, de 150. Casi la mitad de los salmos son suyos. Hay aquí un grito, hay aquí un clamor con el que el salmo se abre ante un peligro, ante un torrente que quiere llevárselo por delante. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Es evidente que esto no es una experiencia física que él está teniendo, no es algo que se ha metido en un río y de repente estaba haciendo pie y ahora ya no hace pie y entonces que se ahoga, que me ahogo. No, porque dice, las aguas han entrado hasta el alma. Es decir, se trata de una experiencia interior por la que está pasando, que es muy difícil. Es un torrente impetuoso ante el cual él por sí mismo no puede escapar, no puede salir de estas circunstancias. En el versículo 4 dice: se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué, y he de pagar lo que no robé. Y aquí en este texto aparece la palabra que una y otra vez nos estamos encontrando en los salmos de David, que es la palabra enemigos, que es la palabra que dijimos que aparece en el libro de los Salmos más que en todos los demás libros de la Biblia. Y esa es precisamente una de las razones por las que David está pasando por este peligro de perdición entonces en el que se encuentra. Hay una confesión de su pecado personal. Versículo 5. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Así que él no está aquí dirigiéndose a Dios como el justo impecable que puede presentarse ante él de esa manera. No, es consciente, tiene conciencia de su necedad, insensatez y de los pecados que tiene en su contra. Pero al mismo tiempo que él es pecador y que sabe que él es pecador, sin embargo, ama a Dios. Ama a Dios. Versículo 7. Porque por amor de ti he sufrido afrenta. Y en el versículo 9, porque me consumió el celo de tu casa. Es decir, el deseo por ti y por tu casa y por tus cosas me ha consumido. Aquí hay una doble característica que vemos en David. Es pecador y al mismo tiempo es un hombre que ama a Dios, es un creyente. Y todo creyente es estas dos cosas, todo creyente verdadero, me refiero. Todo creyente verdadero tiene estas dos características. Es pecador, somos pecadores. Pero si uno es creyente, verdadero, es alguien que ama también a Dios.
Versículo 6, no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. Es decir, él teme que por causa de esa insensatez y esos pecados, él pueda convertirse en piedra de tropiezo y en escándalo para otros. Y entonces ahí es donde está su ruego de que él no sea. Hay un temor santo en él. Sabe de su fragilidad, de su debilidad, de su pecaminosidad, y que eso puede ser motivo de tropiezo para otros. Y ahí es donde él está rogando a Dios de que tal cosa no ocurra. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Sigue, 7, porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Fíjate, su identificación con Dios le acarrea afrenta, acarrea rechazo de otros. Y esto es algo que no solamente es particular de David, sino que es propio de todo creyente. La identificación del creyente con Dios, la identificación del creyente con Cristo va a ocasionar que haya quienes nos afrenten, nos rechacen, nos injurien. Hay una soledad que él está experimentando por causa de esta identificación con Dios. Versículo 8, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Extraño, alejado, soy incomprendido, no entienden, no me entienden. Versículo 9, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Los denuestos, los insultos de los que te vituperaban, te insultaban a ti, Dios, cayeron sobre mí, porque yo me he identificado contigo. Es lógico. El que odia a Dios, odia también al pueblo de Dios. Y eso es lo que está David experimentando aquí. 10. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido, y vine a serles por proverbio. Fíjate, ayuno y cilicio son dos actos de humillación delante de Dios, de quebrantamiento delante de Dios. Pues bien, estos actos de humillación entonces son motivo de burla para otros. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me zaherían en sus canciones los bebedores, los borrachos. Se están riendo también de mí. Y entonces es cuando David expone aquí su causa ante Dios, pidiendo la salvación, que Dios lo libre de todas estas asechanzas, peligros, ataques, de todo este torrente que quiere anegarlo, que quiere llevárselo. Versículo 13, pero yo a ti oraba, oh Señor, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame, sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Este versículo 15 describe muy bien los peligros a los que David está expuesto. No me anegue la corriente de las aguas. Anegar el agua es que el agua te sobrepasa. No está
simplemente por el pecho o por el cuello, pero todavía sacas la cabeza. No, que te anegue el agua es que te está cubriendo totalmente. Por lo tanto, que te vas a ahogar. Ni me trague el abismo, ni me succione, ni me atraiga la fuerza del abismo y tire de mí hacia abajo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Y entonces no puedo escapar, no puedo salir porque el pozo está totalmente cerrado. Son tres imágenes unidas la una con la otra, pero que describen muy bien la experiencia que él está aquí pasando. Hay en este salmo hasta 6 referencias que van a salir en el Nuevo Testamento. 6. En el Salmo 22 dijimos que es el salmo, el texto de la Biblia, que más referencias aparecen en el Nuevo Testamento. 7 veces. Salmo 22 es aquel que habla acerca de los sufrimientos y que son los sufrimientos de Cristo, ¿no? Es el salmo que comienza con las palabras que Jesús pronunció en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y a partir de ahí, entonces, hay una serie de citas, 7, que van a aparecer en el Nuevo Testamento. Bueno, aquí, en este salmo, hay 6 citas que van a aparecer en el Nuevo Testamento. Primera, versículo 4. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa, me aborrecen sin causa. Y es lo que Jesús dice en Juan 15, 25, sin causa me aborrecieron. Luego tenemos la del versículo 9, porque me consumió el celo de tu casa. Juan 2, 17 es el texto donde habla de que los discípulos se acordaron cuando Jesús echa a los mercaderes del templo de este texto y lo aplican entonces también a Jesús. Los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Está en Romanos 15, 3. Seguimos en el versículo 21, segunda parte. En mi sed me dieron a beber vinagre, que es literalmente lo que ofrecieron a Jesús cuando él dijo, tengo sed. Es la maldad, en grado extremo. A alguien que está moribundo y que está ardiendo de sed, ofrecerle vinagre. Es el pasaje que aquí aparece. En el versículo 23, segunda parte, haz temblar continuamente sus lomos, aparece en Romanos 11, 9, 10, cuando se habla de aquellos que han sido desechados en cuanto a la salvación. La segunda parte del versículo 25, en sus tiendas no haya morador, lo aplica el apóstol Pedro a Judas. Ha perdido el cargo y va a ser sustituido en el cargo de apóstol por otro. Así que vemos todos estos pasajes de este Salmo 69 que tienen su cumplimiento allí en el Nuevo Testamento. Y luego, siguiendo adelante con el Salmo, tenemos la imprecación que David está aquí haciendo en contra de sus enemigos. La imprecación, ya dijimos cuando empezamos en la introducción a los Salmos, que es ese tipo de oración en el que se está pidiendo a Dios que intervenga en justicia contra los enemigos. Versículo 22, sea su convite delante de ellos por lazo y lo que es para bien por tropiezo, sean oscurecidos sus ojos para que no vean y haz temblar continuamente sus lomos, derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance, sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Esa es la imprecación. Y finalmente, y este salmo, que comienza de esta manera tan dramática,
Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Me estoy hundiendo, me estoy ahogando totalmente. Este salmo acaba de otra manera muy diferente. Versículo 29. Mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. Así que aquí está prorrumpiendo en esta exclamación de júbilo por causa de la liberación que ha experimentado. Hay alabanza, hay cántico, y evidentemente la alabanza y el cántico es producto de la alegría, del gozo, y el gozo viene como consecuencia de haber sido librado, salvado de poder perderse, de este ser salvado de la perdición, que es el título que le he puesto yo al salmo este. Versículo 32, lo verán los oprimidos y se gozarán, buscad a Dios y vivirá vuestro corazón, porque el Señor oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. ¿Estás pasando por momentos difíciles, por momentos angustiosos en tu vida? David te está invitando, me está invitando, nos está invitando a que hagamos lo mismo que él hizo aquí. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón, porque el Señor oye a los menesterosos, oye la oración que hemos visto en el otro salmo, y no menosprecia a sus prisioneros. Y aquí la invitación y la exhortación ya es universal. Alábenle, versículo 34, los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos, porque Dios salvará a Sión y reedificará las ciudades de Judá, y habitarán allí y la poseerán, la descendencia de sus siervos la heredará, y los que aman su nombre habitarán en ella. Es decir, la experiencia individual de David, personal de David, aquí, en estas circunstancias, él la ve como prototipo de la experiencia global de su pueblo, de todo el pueblo de Dios, no solamente la suya personal. Dios salvará a Sión y reedificará las ciudades de Judá. Por más que Sión pueda haber caído en una sima, en un hoyo profundo, Dios va a salvar a su pueblo. Salmo 69. Lo dejamos aquí, continuaremos si Dios quiere, y continuaremos no la semana que viene, sino que continuaremos ya, si Dios quiere, el año que viene, en enero. Entonces seguiremos Salmos 71, 72 y los que vienen después. Así que el Señor os bendiga y hasta entonces. Las cosas que el Señor hizo por mí, incontables son sus maravillas.